Bienvenidos, estimados, que es la lámina de bechamel y espaguetos con sabor a bechamel. Continuando con la lección 2 de la técnica de gelificación flexible, vamos a realizar la receta demostrativa, que es una lámina flexible de salsa bechamel, y a la vez vamos a trabajar con la técnica de espaguetos, que van a tener el mismo sabor a salsa bechamel. Para esta receta vamos a trabajar con 200 ml de leche entera. Vamos a trabajar con 4 gramos de capa carragenina, que este es el envase original de 150 gramos. Luego vamos a colocar 20 gramos de mantequilla y vamos a condimentar con sal y pimienta. Cabe mencionar que si nosotros hacemos el análisis de la salsa bechamel, tenemos la leche, tenemos la mantequilla, tenemos los condimentos, pero en este caso no es necesario incorporar la harina. La harina sabemos que es un espesante que nos va a permitir darle la textura final a nuestra salsa bechamel. Pero como nosotros estamos trabajando con capa carragenina, que tiene la función de gelificante y espesante, entonces no es necesario trabajar con otro espesante, porque de lo contrario la preparación sale demasiado espesa y no nos va a permitir formar la lámina. Aparte, para hacer la técnica de la lámina flexible, en el horno yo tengo una placa calentando. ¿Por qué? Porque como la preparación va a salir caliente de la preparación, como la preparación va a salir caliente del fuego, al momento de verter en una superficie fría va a haber un choque térmico y no voy a poder dispersar para formar la lámina. Entonces, si la placa está caliente y la preparación está caliente, voy a poder dispersar y formar una lámina delgada que pueda ayudarme a envolver fácilmente el relleno. Nuevamente les repito, si la placa estuviera fría, la preparación se queda al centro, se gelifica y nuevamente la vamos a tener que fundir para lograr hacer el procedimiento de la lámina flexible. Entonces nuestra placa está caliente y la vamos a retirar minutos antes de que volvamos a traer nuestra preparación para poder verterla. Entonces, ¿qué necesitamos? Primero vamos a disolver capa en la leche. 200 ml de leche, 4 gramos de capa, para lo cual vamos a necesitar batidores manuales, espátula de silicona y un tamizador. Para poder cortar la lámina, una espatulina y un cuchillo puntilla. ¿Sí? Y bueno, para hacer la técnica de los espaguetos necesitamos una jeringa de 60 cc que tenga el pico que se acondiciona con la sonda alimentaria, ¿no? Esta se denomina sonda alimentaria de número 3. Entonces hay de diferentes tamaños y el espagueto va a depender del tamaño de la sonda. Esto nos sirve para realizar la técnica de espaguetos. Bueno, primero vamos a colocar capa en la leche y vamos a disolver. Una vez que hayamos disuelto bien, en una cacerola vamos a tamizar. Evitando que se hayan generado grumos o que haya quedado una partícula de capa que no se haya hidratado bien. Una vez que tenemos lista la preparación, la vamos a llevar a fuego medio para que rompa ebullición y podamos activar el gelificante. Siempre fuego medio, no muy fuerte, porque de lo contrario se va a llegar a evaporar. En este paso tenemos que ser muy cuidadosos de que se nos empiecen a generar grumos, así que debemos de mover constantemente
nuestra preparación. Sean muy pacientes, esperen hasta que rompe ebullición, porque de lo contrario nuestro gelificante no se va a llegar a activar. Lo aconsejable sería que tengamos la mantequilla fundida para que se pueda integrar de mejor forma en nuestra preparación, ya que ésta se llega a gelificar con mayor rapidez. De lo contrario, si en el caso de que no se disuelva bien la mantequilla, podemos volver a colocar nuestra preparación en la hornalla para que se disuelvan de mejor forma los ingredientes. Otro aspecto que van a ir notando es que la leche ya no tiene la textura fluida, líquida que tenía al principio, sino más bien se está espesando como si nosotros hubiéramos colocado harina o algún otro tipo de espesante. Se puede notar un poco más espesa la leche. Está empezando a romper ebullición de los laterales, esperamos que llegue a la parte central. Llega al centro y lo retiramos. Colocamos la mantequilla. Condimentamos con sal, pimienta, pueden colocarle nuez moscada. Y bueno, vamos a sacar nuestra placa del horno que debe estar caliente. Y vertemos la preparación. Extendemos rápidamente para que no se nos llegue a cuajar. Sacudimos para que se equilibre el nivel de nuestra gelificación y dejamos enfriar unos minutos para poder cortar y mostrarles cómo queda nuestra lámina. No retiramos todavía nuestra cacerola porque lo que vamos a hacer es rescatar todo lo que nos sobre de la lámina que no vamos a utilizar. Vamos a adicionar un poco más de leche, rectificamos sabor si es necesario con un poco más de sal, pimienta, nuez moscada y vamos a volver a fundir nuestra preparación. Una vez que fundamos la preparación, vamos a trabajar con nuestra sonda alimentaria, nuestra jeringa y en realidad el proceso es bastante sencillo. Acá yo tengo un bol con agua muy fría y en realidad la técnica consiste en enfriar muy bien la sonda. Tenemos la preparación caliente en la jeringa y esta va a realizar un choque térmico de caliente a frío, formando así los espaguetos. Mejor si es agua con hielo, así el procedimiento es mucho más rápido, ¿sí? Verificamos dónde le falta gelificar. Como pueden ver, es al instante y no tendría por qué adherirse a nuestra placa. Pueden utilizar cualquier placa, no hay ningún problema. Entonces todo lo que no nos sirva, como pueden ver, es bastante flexible, lo volvemos a colocar en la cacerola. Lo importante es no hacer una preparación ni muy delgada ni muy gruesa, porque de lo contrario, si es muy gruesa se puede llegar a quebrar. Si es muy delgada, el relleno no va a aguantar. Con mucho cuidado empezamos a enrollar.
Pueden colocar diferentes rellenos, dejarlo parar. Bueno, en este caso lo vamos a volver a colocar, lo vamos a volver a enrollar, perdón. Ahora sí. Pueden hacerlo del tamaño que ustedes consideren necesario. Ahí tenemos nuestras láminas. Esta la vamos a colocar echada para que vean. Y bueno, lo que no nos sirve lo volvemos a colocar en la cacerola. Ahora, les había mencionado que siempre que ustedes vuelvan a revertir el procedimiento, es decir, que lo volvamos a fundir para hacer la segunda técnica, que es la técnica de espaguetos, o qué sé yo, les ha faltado preparación para su presentación, entonces es importante hidratar con el líquido que están usando. En este caso yo he utilizado leche, voy a colocar un poco de leche, tampoco es que le voy a incorporar todo, acuérdense de la dosificación, lo posible que se haya evaporado durante el proceso de activación o lo que hayamos utilizado en nuestra presentación, entonces es básicamente lo que vamos a incorporar en cuanto a líquido. Rectificamos con un poquito más de sal. En el caso de Yelan, tengan mucho cuidado con el tema de la sal. Y vamos a volver a fundir nuestra preparación. En este caso no es importante que se vuelva a llegar al punto de ebullición, sino simplemente que se disuelva lo necesario para poder formar nuestros espaguetos. Como han podido ver, yo lo he porcionado para que de esa forma me facilite que la preparación se funda rápidamente. Si colocamos trozos demasiado enteros, entonces va a tardar más. Siempre movimientos circulares para ayudar a que todo se disuelva rápido y de forma uniforme. Ya se ha disuelto lo necesario para poder hacer la demostración. No es necesario que se funda todo. Una vez que tenemos la preparación fundida, entonces lo que vamos a hacer es inclinar un poco para poder rescatar la mayor cantidad de nuestra preparación, y con la ayuda de nuestra jeringa colocamos lo que vamos a utilizar. En este caso, como es demostración, entonces no necesitamos mucha cantidad. Conectamos con nuestra sonda, que mejor si está fría. Y bueno, vamos presionando con mucho cuidado para que se vayan formando los espaguetos. Si los espaguetos se llegan a romper, es porque se ha generado un espacio, como pueden ver, de aire que hace que los espaguetos se corten. Pero si nosotros presionamos constantemente, lo que va a pasar es que el espagueto va a salir
completamente entero, ¿no? Como pueden ver, aquí hay varias partes de aire y eso hace que el espagueto se corte. Y tengan mucho cuidado porque la preparación que está dentro de la jeringa está caliente, se pueden llegar a quemar. Y también tengan cuidado con la elección de la jeringa, que sea una jeringa suave y que no les cueste tanto el tema de estar presionando, ¿no? Tampoco lo pasen muy rápido porque ¿qué ocurre? La preparación va a seguir saliendo caliente y puede que nuestra preparación salga completamente líquida, ¿no? Entonces ahí tenemos lo suficiente para que ustedes puedan observar cómo salen los espaguetos. Y aquí tenemos nuestra técnica de espaguetos y lámina flexible. Vamos a realizar la aplicación de la técnica de gelificación flexible. Si recordamos, el procedimiento para realizar la técnica de gelificación flexible se hace con la ayuda de un hidrocoloide, que en este caso nos sirve para realizar gelatinas flexibles y elásticas, que se denomina capa carragenina. Capa es un gelificante de origen vegetal que proviene de Irlanda, de una localidad denominada Carrayén. Capa, a diferencia de agar-agar y de iota, es un gelificante más potente y más resistente a temperaturas altas, es decir, que aguanta hasta los 80 grados centígrados. Para poder realizar la aplicación de un plato tradicional boliviano, que es el saice tarijeño. A diferencia de la presentación tradicional, nosotros vamos a hacer la aplicación de la lámina flexible para nuestra presentación utilizando los ingredientes que lleva el saice tarijeño. Pero cabe mencionar que vamos a cambiar la textura y la forma de presentación de nuestro emplatado. Para realizar esta aplicación vamos a trabajar con una lámina flexible que en esta ocasión va a ser de arveja. En el texto ustedes van a poder ver que también hemos trabajado con el ají colorado, que podría ser de ají colorado, podría ser de zanahoria, podría ser de papa, podría ser de chuño, siempre y cuando tomando en cuenta la estructura principal que tiene el saice, es decir, no implementar ingredientes que no van dentro de este plato tradicional, porque obviamente estaríamos en contra de los ingredientes que lleva y fuera de las reglas que tiene el proceso de deconstrucción. Entonces las arvejas son muy características, le dan mucho color al emplatado y por esta razón yo en esta ocasión he escogido un jugo de arveja. Para lograr este jugo de arveja, lo primero que se ha hecho es blanquear las arvejas en agua a punto de ebullición con un poco de sal para fijar la clorofila de las arvejas. Una vez que las arvejas estaban al dente, las hemos retirado, hemos cortado cocción y posteriormente hemos pasado a procesar. Una vez procesado, lo hemos tamizado y tenemos que verificar que la textura del líquido esté completamente fluido, sin impurezas y que a la vez no esté ni semilíquido ni espeso, porque de lo contrario, al momento de incorporar capa, lo que va a ocurrir es que se va a espesar todavía más. Entonces debemos tener cuidado que los alimentos no estén ni muy espesos ni muy porosos, por así decirlo, porque de lo contrario se va a reflejar en nuestra lámina. Posteriormente vamos a trabajar con ingredientes del saice como tal, lo vamos a rellenar de saice en nuestra lámina flexible, pero a la vez vamos a separar los ingredientes y los vamos a poner de diferentes formas. No vamos a tratar de
abrir mucho el tema de aplicar técnicas de vanguardia en cada uno de los ingredientes, sino más bien vamos a trabajar con técnicas tradicionales, técnicas que nosotros conocemos para variar un poco la presentación, como frituras, purés, algo fresco dentro del emplatado, y a la vez vamos a implementar técnicas que ya habíamos visto, como la técnica de papeles. También este emplatado se podría realizar con los espaguetos. En esta ocasión solamente vamos a trabajar con la lámina flexible. También ustedes podrían ver una presentación con los espaguetos utilizando la misma proporción de ingredientes y en cuanto a técnicas que vamos a aplicar. Para realizar la lámina flexible en esta aplicación vamos a trabajar con 200 ml de jugo de arveja que está previamente condimentado con sal y pimienta. ¿Para qué? Para que tenga gusto. Luego vamos a trabajar con 4 gramos de capa carragenina. Recordemos que en el caso de capa no tenemos que tener ese cuidado. En el caso de Yelan sí tenemos que tener el cuidado de aplicar mucha sal en nuestro jugo, porque de lo contrario puede llegar a debilitar el proceso de gelificación y vamos a tener una lámina quebrada, una lámina que se rompe con facilidad. Entonces en este caso condimentamos sin ningún problema, ya que el sodio o la sal no llega a ser un proceso de limitación para nuestra gelificación flexible. Otro aspecto que tenemos que tomar en cuenta es que cuando nosotros elegimos el ingrediente para hacer la técnica de gelificación flexible, también tenemos que tomar en cuenta las limitantes de la técnica, que son la acidez. En este caso la arveja no tiene acidez, no tenemos ningún problema, pero si se nos ocurre, por ejemplo, hacer una lámina de tomate, el tomate se lo incorpora en la salsa que lleva en la presentación, también se podría aplicar en la lámina. Tenemos que tener un poco de cuidado con la acidez. Si está muy concentrado el jugo de tomate, entonces deberíamos de aligerarlo con un poco de agua, o de lo contrario activar capa en agua y posteriormente incorporar el concentrado de tomate. Luego tenemos que tener cuidado con la grasa. En este caso la arveja no tiene ningún procedimiento donde se haya incorporado grasa, fritura, algún confitado, por ejemplo. Simplemente se ha blanqueado la arveja, entonces no tenemos la presencia de grasa. Si hubiera la presencia de algún otro ingrediente, como tal vez el procesado del mismo saice para hacer la lámina, entonces deberíamos de tener cuidado con la presencia excesiva de grasa. Y por último tenemos el grado alcohólico. En este caso el saice no presenta ningún alimento que tenga grado alcohólico superior a 15, ni tampoco hay un proceso de flambeado, un proceso de desglasado, tanto en las técnicas básicas del saice como en la presentación final. Entonces en este caso no deberíamos preocuparnos por este aspecto. Entonces vamos a pasar a realizar el procedimiento de la lámina flexible, donde primero vamos a disolver capa en los 200 ml de alimento, que en este caso es el jugo de arveja. Vamos a trabajar con una varilla, un batidor manual, y vamos a trabajar con nuestro tamizador. Vamos a incorporar los 4 gramos de capa y lo vamos a disolver. Una vez que verifiquemos que está bien disuelto capa, lo vamos a pasar por el tamiz directamente a la cacerola, porque para realizar el proceso de activación de capa tenemos que llevar la preparación a punto de ebullición. Dejamos que pase todo, verificamos que no se hayan generado grumos. ¿Sí? Y lo vamos a pasar a fuego medio hasta que rompa ebullición para poder hacer nuestra lámina. Si recordamos, previamente ya tenemos una placa calentada en el horno, entonces una vez que rompa ebullición vamos a verter la preparación sobre una
placa calentada y vamos a extender para lograr hacer una lámina ni muy delgada ni muy gruesa para poder rellenarla con el size. Fuego medio y hacemos movimientos circulares con el mango de la cacerola para evitar que los laterales empiecen a hervir con más fuerza que en el centro, y también para evitar que se lleguen a formar grumos en la parte de abajo, ya que al ser una gelificación que se activa en caliente, ni bien tiene contacto con el calor, se empiezan a formar geles. Vamos a dejar que rompa hervor. Seguimos haciendo movimientos circulares, pueden observar que ya se está empezando a espesar y a la vez se está empezando a gelificar en la base, así que hay que tener mucho cuidado que se nos espese demasiado. Si estuviéramos trabajando con una espátula, entonces ya se nos hubieran cortado esas geles y generan grumos y más grumos y después es más complicado realizar el procedimiento. Está empezando a romper ebullición. Esperamos que todo se integre. Y una vez que hierve en la parte central, rápidamente lo retiramos y lo vamos a verter en nuestra placa previamente calentada. Vamos a igualar y vamos a dejar enfriar unos minutos para poder cortar una lámina uniforme. Como podemos observar, en algunas partes ya ha empezado a gelificar, entonces vamos a dejarlo unos minutos hasta que tome temperatura para poder cortar nuestra lámina. Para nuestros complementos vamos a, como les había mencionado, rellenar con el size. Aquí yo ya tenemos frituras de chuño y papa pintaboca. En esta ocasión he decidido utilizar la papa pintaboca porque tiene bastante color y además podemos trabajar con cualquier tipo de papa que no cambie el sabor de la preparación y a la vez nos permita mantener los ingredientes del size. Los chips de chuño también están dentro de los ingredientes del size. Luego tenemos tierras con el papel de papa pintaboca que hemos realizado, la arveja y la zanahoria. También tenemos unos deshidratados de zanahoria y unas frituras de ají colorado.
También vamos a trabajar con la salsa. Tenemos básicamente aros de cebolla que solamente han sido cortados, lavados y posteriormente condimentados. Tenemos tomate cherry, que es otra variedad de tomate que podemos utilizar. Tenemos la lechuga. Tenemos un poco de puré de papa pintaboca para darle color al emplatado. Tenemos pimiento morrón, que en algunos casos dentro de las salsas se incorpora el pimiento morrón o el locoto, que cualquiera de las dos vale. Entonces estamos trabajando prácticamente con todos los ingredientes del size. En algunos casos me preguntan, pero ¿dónde está el fideo? ¿Dónde está el arroz? En este caso hay algunas versiones donde el size se presenta con fideo y hay otras versiones donde se presenta con arroz, pero también hay versiones donde se presenta el fideo y el arroz. Entonces en este caso el que está haciendo la parte del fideo o de la pasta, por así decirlo, viene a ser la lámina, que es como una especie de canelón que va a ir relleno con el size. Entonces también tenemos presente la pasta, por así decirlo, en forma de un canelón. También podríamos utilizar los espaguetos para darle un poco más de veracidad al proceso de deconstrucción que hemos realizado con el size. Una vez que ya ha enfriado, que verificamos que ya se ha gelificado bien, entonces vamos a pasar a cortar. Estos excedentes no nos van a servir, entonces los vamos a dejar a un lado. Con esto ya saben que podríamos devolverlo a la cacerola y podríamos reutilizarlo con un poco más de jugo de arveja para poder hacer nuestros espaguetos o para poder hacer más lámina en el caso de que necesitemos realizar más emplatados, ¿no? Si quieren más color, podrían utilizar más cantidad de arveja para que el color no sea tan suavito, ¿no? Como en este caso está un poco tenue. Muy bien, entonces nos vamos a ayudar con la tabla para poder marcar nuestros rollitos o nuestros canelones. Aquí tenemos el primero. Vamos a hacer otro más pequeño. Y vamos a hacer uno más. ¿Sí? Entonces todos estos excedentes los vamos a reutilizar para otra receta o para volver a hacer los espaguetos. ¿Sí? Una vez que tenemos nuestros rollitos, vamos a pasar a rellenar con el size. Que esté bien relleno. Si nuestra lámina fuera demasiado delgada, entonces se nos empieza a quebrajear por la cantidad de relleno que estamos colocando. Vamos a rellenar bien todo lo que se nos ha salido del rol.
No se preocupen si se sale, lo pueden volver a rellenar por los costados. Y tenemos el último. Vamos a apretar bien para que no se desenrosquen al momento de emplatar. Muy bien. Una vez que tenemos nuestros rollitos, vamos a reservar a un costado. Y aquí tenemos nuestro plato de presentación. Vamos a limpiarlo un poquito. Siempre con un alcohol comestible, puede ser vodka, para que no se mantenga el aroma al momento de realizar nuestra presentación. Y bueno, cuando ustedes hagan la práctica, el plato tiene que estar siempre atemperado. Vamos a colocar nuestras láminas con mucho cuidado para que no se nos desbaraten. Y en este caso vamos a cortar un poco. Para que haya un poco de juego simétrico en el emplatado. Uno más alto, uno más bajo. Luego vamos a pasar a colocar la lechuga que está fresca. En este caso no hemos trabajado con una técnica muy trabajada, por así decirlo. Simplemente hemos lavado la lechuga. Es una lechuga repollada. Posteriormente la hemos roto con las manos, la hemos troceado con las manos y posteriormente lo hemos condimentado con un poco de vinagre y sal. Podrían jugar con variedades de lechuga, tal vez trabajar con un poco de lechuga repollada, lechuga morada. En el plato siempre hay que tratar de lograr un equilibrio donde no tengamos o todo frito o todo hecho puré o todo hecho polvo, porque de lo contrario es demasiado monótono las texturas que vamos a probar o que vamos a poder sentir, ¿no? Tenemos unas serpentinas de zanahoria, aros de cebolla, que igual simplemente han sido cortadas, lavadas y condimentadas.
Ojo que todo lo que vayamos a colocar en el plato tiene que tener sabor y tiene que ser comestible. Luego tenemos el pimiento morrón, que lo hemos colocado en agua fría. Puede ser agua con hielo para que estén crocantes y a la vez se puedan frizar. Y también hay un contraste de verdes en nuestra presentación. Luego vamos a colocar nuestros chips de papa pintaboca. Tenemos chips de chuño. Siempre escogemos los mejores. En nuestra ensalada vamos a tener texturas crocantes, texturas frescas. Aquí tenemos un poco del puré de papa pintaboca. Vamos a hacer unos pequeños puntitos para acentuar colores. ¿Sí? Luego tenemos nuestras tierras. Como les había mencionado, tenemos de el papel estrujado, papa pintaboca. Tenemos cáscara de zanahoria previamente lavada, deshidratada y molida. Y tenemos arveja. No se preocupen que al final vamos a terminar de limpiar el plato. Luego tenemos nuestra fritura de ají. Y por último tenemos el papel de papa pintaboca. No tienen que ser trozos demasiado grandes porque de lo contrario van a opacar los demás colores. En este caso lo vamos a apoyar simplemente.
Mantenemos los márgenes del plato. Y aquí tenemos la deconstrucción del saice tarijeño con la técnica de gelificación flexible. Espero que les haya gustado el emplatado y nos vemos en la próxima clase. Gracias por su atención.